acerca del control nervioso de la respiración. Como ustedes ya saben, está dado por receptores nerviosos, receptores químicos y de centro bulbo protuberancial. ¿Ya? Dentro de los receptores nerviosos, que son los que, como ustedes saben, los que captan la información, así como también tenemos algunas fibras. ¿Se acuerdan de las fibras que mencionamos? ¿Ya? Y que de estas fibras o del tipo de fibra, del tipo de fibra dependía justamente qué tipo de adaptación va a tener, ya sea lenta o rápida. Ya, de igual manera acá tenemos receptores de adaptación lenta, receptores de adaptación rápida y terminaciones de las fibras. También tenemos algunos receptores químicos, ¿ya? Cuando hablamos de receptores químicos, al toque lo relacionamos con lo que son quimiorreceptores centrales y periféricos. Y también tenemos el centro del bulbo protuberancial. Entonces, hablemos un poco más de esos receptores nerviosos, ¿no? Como ustedes saben, el árbol bronquial va a disponer de diferentes receptores cuyas fibras eferentes van a viajar por el nervio vago, ¿no? Y tenemos los receptores de distensión, los receptores de irritación y las fibras bronquiales. También van a existir algunos receptores dolorosos que se van a encontrar básicamente en la pleura parietal de los vasos sanguíneos y la pared de la vía aérea. Más adelante vamos a recordar un poco más dónde o con qué estaban relacionadas estas, lo que es la pleura, ¿no? ¿Con qué sensaciones? Ya, entonces, como ya había mencionado al principio, tenemos algunos receptores de adaptación lenta que van a responder al grado de estiramiento, receptores de adaptación rápida que responden a lo que es la irritación, terminaciones de fibras, que son fibras de tipo C, y como ustedes saben, las fibras de tipo C van a estar relacionadas con lo que es la función nociceptiva, ¿ya? También nos hablan acerca del reflejo de Henning-Brugger, ¿no? Que está relacionada con lo que es impedir un llenado excesivo de los pulmones. También va a estar relacionado con lo que es impedir justamente este centro apneústico, ¿no? Y generando así que haya una expiración más prolongada. También tenemos a lo que son los reflejos propioceptivos de los músculos respiratorios y también la estimulación de fibra C, que van a posteriormente generar una estimulación en estos centros vulvares de la respiración, haciendo que esta sea más profunda, rápida y con broncoconstricción. Entonces acá nos presentan una imagen prácticamente que nos habla acerca o nos hace recordar un poco más acerca de la anatomía del pulmón, ¿no? Relacionada con el color, el grosor, todo eso, la irrigación y ya. Básicamente eso. También, ya como ya les había mencionado en la anterior diapositiva, a nivel de la pleura parietal, vamos a tener lo que son la sensación del dolor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a haber receptores sensitivos, ¿ya? A diferencia de ¿qué? De la pleura visceral. En la pleura visceral no vamos a encontrar lo que son los receptores sensitivos y por lo tanto, si no encontramos receptores sensitivos, no nos va a dar información si se genera dolor. Ya, entonces tenemos también a las fibras eferentes de tipo parasimpático. Como ustedes saben o como ustedes se acuerdan, cuando hablamos de parasimpático, ¿a qué es asociado? A lo que es la vasodilatación, ¿verdad? Vasodilatación también a lo que es si hablamos de vasodilatación de manera contraria, podríamos relacionarlo con lo que es la vasoconstricción. Y también las fibras eferentes simpáticas van a estar relacionadas con lo que es la vasoconstricción, como ustedes saben, aplicando el tema de cardiología, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. Vasoconstricción, entonces, por ende, de manera contraria, sería broncodilatador. Y ya, entonces hablamos un poco más acerca de los quimiorreceptores. Tenemos los periféricos y centrales. Los periféricos van a ubicarse en el callado aórtico y en la bifurcación carotidia y van a responder prácticamente a lo que son las variaciones de los diferentes gases como son hidrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Y los centrales van a responder, a diferencia de los periféricos, a lo que es a los cambios de pH más que nada, ¿ya? Y se van a localizar a nivel de los centros respiratorios. También va a haber un control químico de la respiración, ¿no? En esta área quimiosensible que ustedes observan en la figura. Entonces, hablemos un poco más acerca de los centros respiratorios.
Como ustedes saben, la profundidad y la frecuencia de la respiración va a estar bajo control del centro respiratorio del sistema nervioso central. ¿Ya? Y va a ser un sistema que va a tener una retroalimentación de tipo negativa. Y dentro de este tenemos el grupo respiratorio dorsal, que va a determinar la inspiración. Acuérdense bastante de estos puntos porque esto también es importante. Al centro apneústico, que va a inducir a una inspiración prolongada o apneústica. También al centro neumotáxico, que va a inhibir al centro apneústico. Y al grupo respiratorio ventral, que va a ayudar a lo que es la inspiración forzada. Entonces acá también nos muestran de nuevo la imagen donde se puede ver la presencia de estos receptores que vamos a tener en el aparato respiratorio. Básicamente eso y ya. Entonces debemos recordar también que va a haber cierta afluencia voluntaria en la corteza cerebral que también va a generar va a llevar justamente estos estímulos, esta respuesta hacia lo que son los centros respiratorios, ¿no? Y vamos a tener también receptores de estiramiento, quimioreceptores que ya habíamos mencionado, como son los periféricos y centrales, ¿no? Y una vez que se recibe esta información, ¿qué es lo que sucede? Se va a generar una respuesta que va a generar una determinada frecuencia respiratoria y por ende una profundidad respiratoria. Entonces también vamos a tener otros factores que van a influir en la respiración. Tenemos al control voluntario de la respiración, que prácticamente está relacionado con la vía nerviosa descendente, desde la corteza y otros centros, y también tenemos el efecto de los receptores J del pulmón. Este también va a ser importante, ya que va a contribuir justamente a que su excitación va a transmitir a una persona una sensación de lo que es la disnea, ¿no? Y también nos hablan de un efecto o de cuál va a ser este efecto en el edema cerebral, ¿no? Que se va a generar, bueno, una supresión de la actividad del centro respiratorio o incluso puede inactivarse. Más que nada por diferentes problemas como puede ser el edema cerebral. Entonces acá tenemos una tabla donde nos habla acerca de las presiones parciales de los gases respiratorios cuando salen y entran de los pulmones a nivel del mar, ¿no? Básicamente enfóquense en esto que les he señalado de amarillo, ¿no? Que nos habla básicamente cuando se produce una mezcla del aire alveolar y el aire del espacio muerto anatómico. También acuérdense del consumo de oxígeno, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal en reposo? ¿Con qué está relacionado? ¿Con qué fórmula? Porque eso les va a permitir asociarlo con directamente proporcional, inversamente proporcional y todos esos enunciados que les pueden venir. Entonces hablemos un poco más acerca de los gases arteriales. Y ya nos mencionan la gasometría arterial, que prácticamente cuando hablamos de gasometría hablamos de medir, ¿verdad? Medir la cantidad de gases, ¿ya? Entonces en el estado ventilatorio determinamos la presión arterial con lo que es el dióxido de carbono y en equilibrio vamos a determinar lo que es la presión del ácido base y la oxigenación. Básicamente eso, y acuérdense de los valores normales también, que puede ser que les pregunte. Otro punto importante que nos mencionan es acerca de la acidez. Como ustedes saben, la acidez va a ser el principal producto del metabolismo del dióxido de carbono. Acuérdense de los valores, ya, que el adulto produce aproximadamente 288 litros diarios, o bueno, 288 o 26 equivalentes, ¿no? 28 litros diarios o 26 equivalentes, que corresponde a 2.6 litros de ácido clorhídrico. Básicamente eso y más que nada eso. Sí, acuérdense del buffer, ¿ya? Cuando hablamos de acidez, inmediatamente acuérdense de lo que hace el buffer. ¿Qué es lo que hace el buffer? Neutralizar justamente estos ácidos, ¿verdad? Entonces, el buffer va a contribuir justamente a estas sustancias que son encargadas de mantener este pH que en la sangre va a, o sea, si se encuentra en la sangre estos ácidos y no hay un correcto control de estos, va a generar una posterior alteración, ¿ya? Y es por eso que va a haber un equilibrio de ácido-base, ¿ya?
porque este va a consistir justamente en que se mantenga estable la concentración de iones hidrogeniones en los fluidos corporales. Y acá hablamos de algunos valores, por ejemplo, acuérdense de 40 nanomol y de 100 nanomol. 40 nanomol a nivel extracelular y a nivel intracelular vamos a encontrar más, ¿ya? Que es de 100 nanomol, producto más que nada de la respiración celular, como ustedes saben. Entonces, básicamente eso. También nos habla de la lectura de la gasometría arterial, ¿no? Y de algunos valores normales que tenemos como referencia, ¿ya? Y algunos pasos importantes como son evaluar los diferentes puntos para poder así llegar a una posterior conclusión. Y ya, también tenemos otra tablita, ¿no? Que nos indica para determinar el pH, ¿no? Cómo podríamos identificar si un paciente se encuentra con normalemia, acidemia o alcalemia, ¿no? Y acá nos dan diferentes valores de pH. El valor normal es de 7,4 más menos 0,04. Más que nada eso es lo más importante. Y también determinar el mecanismo, si es acidemia o si es alcalemia. Acidemia básicamente se refiere a cuando baja el HCO3 y cuando sube el PCO2 o de dióxido de carbono, ¿no? Y la alcalemia es todo lo contrario. Básicamente eso. Ahora sí entramos al tema 6.2, que es hematofisiología, y posteriormente seguimos con lo que es plaquetas y terminamos. Ya. Seguimos un poco más acá. Ya. Entonces hablemos un poco más de lo que es hematofisiología. Como ustedes saben, la sangre va a tener diferentes funciones, ¿no? El transporte de gases, el transporte de metabolitos, de hormonas, también va a proveer algunas defensas, va a participar en el mantenimiento de la temperatura, participa en el equilibrio de ácido-base. Entonces podemos decir que la sangre no solamente interviene con lo que es el transporte de algunos gases, sino también va a intervenir con lo que es el sistema inmunológico, va a estar bien relacionado. Entonces, hablamos acá de la composición de la sangre, ¿no? Que va a ser constituida por elementos formes en un 45% y en el plasma un 50%, ¿no? Un 55%. Entonces, acuérdense bastante de estos valores, 55% y 45%, ya que podría ser que les pregunten, y esta tabla también. Esta tabla también es algo bien resaltante. Entonces también tenemos acá que el plasma va a contener diferentes sustancias, ¿no? En las cuales las proteínas plasmáticas van a ser un componente importante. Entonces tenemos diferentes proteínas que van a intervenir en la coagulación, como son las las inmunoglobulinas y lo que sería la albúmina, ¿verdad? Entonces, ya, cuando hablamos de suero, inmediatamente nos recordamos de la coagulación, ¿no? Plasma sin proteínas de coagulación. Eh, Además, es la concentración mayor de serotonina que viene de la liberación de diferentes plaquetas que se da durante la coagulación. Acá también tenemos la formación del tapón plaquetario, cómo se da esto, en las constituyentes del plasma, acuérdense de las proteínas, ¿no? Albúmina, globulina, aminoácidos, carbohidratos, glucosa, enzimas, fosfatasa alcalina, amilasa, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿cómo se determina justamente estos niveles de hematocritos? Se determina por sedimentación eritrocitaria, ¿ya? Además, como ustedes saben, los niveles de eritrocitos, bueno, de glóbulos rojos van a estar relacionados con lo que es la viscosidad que va a haber en la sangre, ¿ya? Entonces, tenemos algunas características de plasma, como son el fibrinógeno y la globulina sérica. Además, a mayor fibrinógeno o a mayor globulina sérica va a haber una mayor tendencia de formación de algunas columnas. Y a mayor concentración media de hemoglobina corpuscular se va a sedimentar de forma más lenta, ¿no? Básicamente eso, y que este BCG o velocidad de sedimentación glomerular se va a reducir ante la heterogeneidad exclusiva de la configuración, o también conocida como poliquitofagocitosis, ¿no? Eso básicamente. Entonces tenemos algunas proteínas también, algunas proteínas, bueno, algunas propiedades de esas proteínas que van a constituir el plasma.
¿ya? Que van a ser moléculas grandes. Además, todas las proteínas del plasma son glucoproteínas que van a contener lo que son oligosacáridos, excepto la albúmina. Además, van a tener ciertas propiedades que se pueden deber justamente a su tamaño y peso molecular. Básicamente eso, van a contribuir a la viscosidad de la sangre. Entonces tenemos algunas más proteínas, unas más propiedades. Y básicamente eso, enfóquese también en lo que son los tipos de propiedades de las proteínas plasmáticas. Eso también es importante. O sea, ¿qué función tiene cada una de esas proteínas en el plasma? Porque eso también puede ser que les pregunten porque es algo bien resaltante, ¿no? Y ya básicamente eso. Entonces acá nos habla un poco más de las propiedades. De la síntesis sería importante que se acuerden más que nada de las enzimas, ¿no? Que se van a ver involucradas. Por ejemplo, las globulinas gamma que se producen en las células plasmáticas. Además, en casi todas las células, las proteínas plasmáticas se producen en el hígado. Eso básicamente. Y ya, también del patrón normal de la albúmina, cuánto de referencia tiene, y miren acá la referencia, ¿no? Según porcentaje, y cómo la albúmina se encuentra mayor en comparación de las demás. También nos habla del proceso de hematopoiesis. Como ustedes saben, en el feto todas las células sanguíneas se van a originar en el mesénquima y aproximadamente durante los 3 primeros meses de la vida fetal, la formación de la sangre va a ocurrir en el saco vitelino, ¿no? Entonces, después de eso ya, el hígado se va a convertir en el primer sitio principal hasta el 7º mes y después de eso ya se va a dar en el vaso. Y ya básicamente eso, entonces acuérdense que esto va a ocurrir fuera de la médula ósea y se va a dar lugar en lo que es en el vaso, hígado y los ganglios linfáticos, ¿no? Y sobre todo se va a dar más en lo que son en los recién nacidos. Entonces, hablemos también de algunas células troncales, ¿no? La célula troncal pluripotencial, que es cualquier célula hemática, la célula troncal de la mielosis, que son eritrocitos, granulos y plaquetas, y la célula troncal linfoide, que son linfocitos. También acuérdense de las propiedades que va a tener estas células troncales, como son la autorrenovación, también el compromiso, y qué son las células madre, ¿no? ¿En qué se diferencian justamente las células madre con lo que son las células diferenciadas o las células troncales, ¿no? Por ejemplo, las células madre van a tener una capacidad de autorrenovarse. Y ya básicamente eso. Entonces, también nos mencionan acá prácticamente cómo se va a observar esta célula troncal, ¿no? De forma pluripotencial, linfoide y mieloide, ¿no? Y también nos hablan un poco más de las diferencias que va a haber entre justamente esta célula madre multipotencial y la célula madre unipotencial. Acuérdense bastante con qué elementos están relacionados cada uno, porque eso también es algo resaltante. Y ya básicamente eso, también acá les puse la célula eritroide, cuenta con 2 tipos de célula madre eritroide, que es la FUE y la CFUE. ¿No? La FUE está relacionada con la unidad formadora de brotes de eritrocitos y la CFUE va a formar colonias más limitadas. También acuérdense del proceso de hematopoiesis, ¿no? Cómo se va a dar este proceso en el cual se va a ver una diferenciación, ¿no? De lo que son interleucinas, eritropoyetinas y trombopoyetinas. Ya, entonces, ¿cómo se va a ver este proceso de eritropoiesis, ¿no? Y cómo se va a ver esta célula madre pluripotencial que va a originar posteriormente a todo esto. También entonces ahí hablamos dentro de la eritropoiesis a lo que es el plonormoblasto, ¿no? Y qué características tiene, al igual que el normoblasto, ¿no? Qué características tiene y cómo se va cómo va a ir cambiando según los diferentes procesos. Sería acá importante que más que nada, que se acuerden de esos mapitas, ¿no ves que nos muestran? ¿Dónde está? De esos mapitas, porque esos son, eso le va a permitir más fácil comprender justamente todo este proceso de cómo se da esta diferenciación. También nos mencionan del reticulocito y algunas características que tiene, ¿no? Por ejemplo, forma un disco que carece de núcleo. También va a tener un citoplasma que aún contiene cantidades bajas de RNA
ribosómico a comparación de del resto de células que también forman parte o constituyen parte de la sangre. También nos hablan del proceso de leucopoiesis, ¿no? Que es el proceso prácticamente de generación de leucocitos y cómo se va a llevar a cabo en la médula, ¿no? Entonces ahí hablamos de lo que es el linfoblasto, mieloblasto y monoblasto. Acuérdense básicamente eso. Luego entramos a lo que es la trombopoiesis, ¿no? Que es el proceso prácticamente de cómo el megacardioblasto que origina al promegacariocito, ¿no? Y va a originar posteriormente el megacariocito granular y recién va a generar a lo que es el megacariocito liberador de lo que son las plaquetas. Porque al final tú lo que quieres en la trombopoiesis es que se originen justamente estas plaquetas, ¿no? También nos hablan de los glóbulos rojos, de los eritrocitos y cómo van a estar caracterizados. Lo vamos a ver más adelante un poco más, bueno, en el 6.2, creo, 6.1. ¿Cuáles van a ser las características de esos eritrocitos? Entonces, también hablamos de la hemoglobina, ¿no? Cómo va a estar el eritrocito dentro de la hemoglobina, y eso se comprende más en el tema 6. También tenemos algunos términos importantes, como son la poiquilocitosis, ¿no? Que es una variación excesiva de la configuración del eritrocito. También tenemos a la anisocitosis, que es la variación excesiva en el tamaño del eritrocito. También tenemos el fenómeno de Rollehaus, ¿no? Que es un fenómeno reversible y es cuando también también vamos a relacionarlo con lo que son la globulina y la albumina, ya que en condiciones mayores de las normales también van a favorecer a lo que son la formación de las columnas. También hablamos un poco de lo que es la cromosidad, como ustedes saben, y tenemos tres tipos: la normocromía, la hipocromía y la hipercromía, ¿no? Básicamente eso. Luego también nos hablan de los índices eritrocíticos, de los eritrocitos, ¿no? Que cómo va a estar dado este índice y de quiénes van a depender. Por ejemplo, tenemos acá el volumen corpuscular medio, que viene a ser el volumen promedio de los eritrocitos, y se va a calcular a dividir el hematocrito entre el número de células, ¿no? Básicamente eso, ya. También hablamos de lo que son el índice de eritrocitos, un poco más, y también de la hemoglobina corpuscular, también de la concentración de la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Cómo va a estar dada. Como ustedes saben, viene a ser la concentración promedio de hemoglobina, ¿no? Que va a haber dentro del eritrocito. Entonces, acá también establecemos una relación entre estos índices, que es algo también importante. Y acá nos hablan cómo se va a dar este metabolismo del eritrocito, ¿no? Esto básicamente, acuérdense más que nada de cómo van a intervenir las diferentes enzimas y van a ocasionar justamente, van a formar parte relevante de ese metabolismo. Acuérdense más que nada de las enzimas y eso les va a servir bastante, porque también puede ser que les pregunten acerca de algunas, más que nada de las más importantes. Entonces, ¿cómo se va a ver este recambio eritrocitario? Como ustedes saben, en el adulto los eritrocitos se producen en la médula ósea y las células precursoras van a ser proeritroblastos y posteriormente eritroblastos, ¿no? Entonces, la producción de los eritrocitos está regulada por lo que es la eritropoyetina, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la eritropoyetina nos referimos a una glucoproteína que se va a secretar sobre todo en el riñón. Y también en menor proporción en lo que es en el hígado, ¿ya? Entonces también hablamos del riñón, qué funciones tiene, ¿no? Y con qué está relacionado. Básicamente eso y algunos factores que van a favorecer justamente la secreción de esta eritropoyetina, como es la hipoxia, la alcalemia, las hormonas y producto de la hemólisis. Acuérdense más que nada de eso, porque eso también es importante. Y también hablamos de algunos requerimientos nutricionales para la eritropoiesis, como son ácido fólico, vitamina B12 y hierro. También hablemos acerca de cómo se va a dar esta destrucción de los eritrocitos, ¿no? Como ustedes saben, alrededor del 1% de eritrocitos se va a eliminar todos los días. También nos habla acerca de cómo se va a dar esta síntesis de hemoglobina. Acuérdense de la succinilcoenzima A, acuérdense de cuáles son
bueno, o qué se va a dar más que nada en esta síntesis, cuál va a ser lo más importante. Por ejemplo, al paso final, o sea, yo pienso que para la síntesis de hierro va a implicar lo que es la incorporación del hierro ferroso, ¿no? Y eso vendría a ser algo muy importante. Y acuérdense más que nada cómo se va a dar esta reacción o por qué enzima se va a dar. Eso más que nada. Y bueno, también la estructura de la hemoglobina. Como ustedes saben, la hemoglobina va a tener diferentes estructuras, ¿no? Diferentes estructuras que se van a dar en diferentes reacciones, ¿no? Y la primera de ellas es la oxigenación, luego sigue la amortiguación de las hidrogenasinas y posteriormente diferentes procesos, ¿no? Básicamente eso y también las variantes de la hemoglobina, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el cuadro anterior mencionamos que la hemoglobina A se encuentra en mayor porcentaje en comparación de las demás? ¿Ya? También tenemos la hemoglobina fetal, la hemoglobina de Val, entre otras, ¿ya? Acá también nos habla un poco más acerca de la síntesis de hemoglobina, eso sí es importante que este enfoque, también de las reacciones, ¿no? Reacciones cómo se van a dar en secuencia y cómo se va a dar cada una de ellas, ¿no? La amortiguación de hidrogeniones, la formación de la carbamino hemoglobina, posteriormente la reacción del 2,3-DGP, eso también es importante, eso sí, acuérdense porque eso también es importante, la formación de la carboxihemoglobina y la formación de la metahemoglobina. Posteriormente, ya llegando casi al final con la glucosilación y la degradación de la hemoglobina, ¿no? Cómo va a estar dada. Entonces también tenemos algunos factores prehematógenos, ¿no? Por ejemplo, el hierro va a ser acá algo relevante señalar que el equilibrio del hierro solo se puede lograr mediante el control de su absorción y no tanto por la manipulación en su regulación. Y ya básicamente eso y los mecanismos de absorción por los cuales se van a dar, ¿no? Según diferentes conceptos muy importantes hay acá, ¿no? Por ejemplo, en condiciones normales solamente el 5% del hierro que se ingiere se va a absorber. También que el Fe3, el hierro más 3 disuelto va a formar algunos complejos de ácido y que va a posteriormente a convertirse a lo que es al hierro más 2, ¿no? También tenemos algunas enzimas importantes. También enfóquense en la función que va a tener cada enzima y en dónde van a estar ubicadas prácticamente y cómo van a actuar a nivel de las células, ¿no? Y a nivel del intestino. Por ejemplo, la reductasa ferrosa, la ferroxidasa, el transportador del hemo, entre otras, ¿no? También hablamos del transporte del hierro no hémico a través de la membrana vasolateral de los enterocitos. Como ustedes saben, no ingresa directamente a nivel de los enterocitos, a nivel del intestino delgado, sino que tiene que haber un proceso, ¿verdad? Para que este pueda ingresar. ¿Ya? Entonces, va a haber una regulación de absorción de hierro, ¿no? Acá hablamos de una teoría del bloqueo mucoso. También acá tenemos una pequeña, si tengo mucho, no capto más, se elimina por su muerte del enterocito. Básicamente eso y ya, también tenemos lo que es el ciclo del hierro, también acá enfóquense más que nada en lo que son las enzimas, porque eso les podrían preguntar. Y también tenemos lo que es el transporte de hierro en el plasma, ¿no? Acuérdense de esta proteína importante que es la transferrina, que se encarga básicamente de este proceso, y que su velocidad de síntesis va a guardar relación inversamente con la cantidad de hierro que se almacena en el organismo. También tenemos la regulación de captación de hierro, ¿no? Que se va a dar cuando ya una vez que la transferrina entrega el hierro a los eritrocitos y otros tejidos, al unirse a los receptores de transferrina específicos, ¿no? Y también tenemos acá que la velocidad de captación va a guardar relación con el número de receptores. Entonces hablamos también del ácido fólico, ¿no? Que va a ser importante justamente para la síntesis del DNA. Y también tenemos algunas fuentes importantes para lo que es el ácido fólico, ¿no? Es importante también que se enfoquen, más que nada, acuérdense de las funciones. También tenemos la vitamina B12, que va a estar asociada también
Importante, ¿no? Después está asociada con diferentes, su alteración está asociada con diferentes patologías, ¿no? Y en los humanos van a obtener cobalamina a través de la carne, ¿no? A través del hígado, básicamente. También tenemos acá algunas funciones nutricionales de la vitamina 12, cómo se va a dar su posterior almacenamiento y absorción. Y también tenemos la acción de la vitamina B12. Enfóquense también en eso, más que nada en las enzimas, como ya les dije. Eso es más que nada lo más importante. Y en el ciclo de la metionina. Ya, ahora sí ingresamos a lo que sería el 6.3, ¿sí, no? 6.3, no, sí, el tema 6, el tema 6. A ver, ahorita voy a ingresar. Entonces ya chicos, entonces para finalizar hablamos de hemostasia y coagulación. Entonces muy bien, acuérdense de que estos van a estar caracterizados porque son discos delgados biconvexos, carecen de núcleo y se van a producir en la médula ósea, ¿no? Y van a tener algunas funciones importantes que van a estar relacionadas o van a intervenir bastante con algunos procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, cuando el endotelio va a perder continuidad, la brecha de cierre se va a dar por medio de una masa de plaquetas que se denomina un trombo plaquetario o tapón plaquetario, ¿no? Y este trombo plaquetario es lo que posteriormente nos genera lo que es una embolia, ¿no? Y esta embolia posteriormente puede generar hasta incluso lo que es una posterior muerte, ¿no? Del paciente. Entonces, también vamos a tener que las plaquetas van a tener una actividad de tipo fagocitaria, que es una característica muy importante. Entonces, también hablamos de la estructura plaquetaria, que vamos a tener a la hialómera, ¿no? A la granulómera y al sistema canalicular.
Acuérdense de los gránulos, ¿ya? De los gránulos plaquetarios, los gránulos alfa, los gránulos densos y los gránulos lisosómicos. Entonces, para recordar un poco más, los gránulos alfa tenemos que no van a desempeñar algún papel fisiológico. Acá tenemos, por ejemplo, al factor de Van Willebrand, que es muy importante para, más que nada, la adhesión plaquetaria, ¿no? Y eso se va a dar en presencia o ausencia de este factor, las plaquetas no, o sea, no se va a ver afectado lo que es la adhesión plaquetaria. Entonces, los más importantes son los que se van a encontrar en el plasma. Tenemos al factor 4 de las plaquetas, a la trombospondina, al factor de crecimiento derivado de las plaquetas y al factor de crecimiento transformador, ¿no? Básicamente acuérdense de cada uno de estos y cada una de las funciones que van a tener. Del otro que tenemos que hablar son de los gránulos densos que van a secretar lo que es el ADP. Y como ustedes saben, cuando hablamos de ADP, al toque se les viene a la cabeza lo que es la activación y la amplificación, ¿no? Entonces, también van a secretar estos gránulos densos, lo que es la serotonina, y esto va a generar una vasoconstricción en las arteriolas y va a favorecer a lo que es la hemostasia. Entonces hablemos un poco más acerca de las integrinas plaquetarias que van a estar ubicadas en la superficie de las plaquetas y van a ser llamadas glucoproteínas. Y tenemos de dos tipos, acuérdense, la GPIB y la GP2B2A. ¿Ya? Acuérdense la función que va a tener la primera, que va a detectar, que se va a encontrar detectada en todas las plaquetas, y la segunda se va a formar después de la activación plaquetaria. Ya, entonces ahora hablamos del conteo plaquetario. Como ustedes saben, va de 150.000 a 400.000. También una alteración en esos valores o algo fuera en esos valores indicaría una trombocitopenia o una trombocitosis, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco más de la hemostasia también, que va a hacer referencia a lo que es la detención del sangrado y que va a ocurrir en 3 pasos importantes, ¿no? La constricción del vaso dañado, la formación del trombo plaquetario y la constricción y disolución posteriormente del coágulo. Entonces, si entendemos este proceso, podemos encontrar diferentes elementos importantes, como son lo que es la constricción, la formación de este trombo, la estabilización de este trombo, posteriormente la retracción del coágulo y lo que es la fibrinólisis. Acuérdense qué inhibidor va a actuar en la fibrinólisis, porque eso también he visto que pregunta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a dar este tapón plaquetario? ¿Ya? Esto va a iniciar cuando las plaquetas entran en contacto con las fibras de colágeno subendotelales y es a partir de ahí cuando se forman o se generan a través de diferentes fases. La primera es la adhesión, luego la activación, luego la agregación y luego la contracción. ¿Ya? Entonces acá es donde definimos un poco más de estos conceptos de estas fases, ¿no? La adhesión plaquetaria, ¿qué es? Eso sí lo tienen que repasar porque eso sí, ¿cómo se llama? Puede ser que les pregunten, o sea, este proceso, ¿a qué fase corresponde en la formación del tapón plaquetario? Algo así. Entonces, ya ténganlo muy en cuenta. Y ahora sí entramos a lo que es la coagulación. Como ustedes saben, se va a desencadenar a través de un sistema que va a actuar en cascada, ¿no? Ya lo hemos visto a través de la intervención de diferentes factores, factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, entre otros, ¿no? Entonces, se va a dar por diferentes mecanismos, tanto el extrínseco y el intrínseco, y los dos van a converger en una vía común. Entonces tenemos la vía intrínseca, vía extrínseca y vía común, ¿ya? La vía extrínseca va a iniciar ¿con qué? Con el factor tisular, y la vía intrínseca va a desencadenarse a partir del contacto de las plaquetas que con superficiales con cargas negativas, ¿no? Básicamente acuérdense de eso porque sí es algo muy importante. Y acá es donde nos mencionan algunos factores de coagulación y con qué están relacionados o cómo se llaman, ¿no? El factor 1 es conocido como el factor fibrinógeno y así. Ténganlo en cuenta para que se puedan guiar mejor. Entonces tenemos las vías de coagulación, ya les había mencionado, vía intrínseca, vía extrínseca y vía común, ¿no? La vía extrínseca y la vía intrínseca convergen en una, que es la vía común. Es ahí como nos explica un poco más de cuáles van a ser los factores que van a intervenir en esta vía intrínseca y cómo se va a dar esta vía intrínseca. Acuérdense de los factores que van a intervenir, porque eso también es algo muy importante. Y enfóquense bastante en eso.
También tenemos acá la vía extrínseca, algunos factores que van a intervenir en esta, y también es importante, ¿ya? Entonces también tenemos que la formación de monómeros de fibrina, cómo se va a dar, ¿no? Cómo se va a dar esta formación según diferentes etapas, ¿no? Que tenemos, y acuérdense también de las cadenas, ¿no? Que tenemos acá las alfa, las de tipo B, las de tipo P y las de tipo B. También nos habla de la polimeración de los monómeros de fibrina, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Mediante la formación de ¿qué? De los enlaces covalentes para así poder constituir esas fibras, ¿no? También los enlaces se van a formar tanto en un extremo y otro como de un lado a otro. También nos habla de la estabilización de estos polímeros de fibrina, también es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante acá, o resaltante, es el papel que va a tener este factor número 4, ya que, como ustedes saben, el calcio es necesario en todos los procesos de cascada de coagulación para que se pueda producir ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hay una hipocalcemia? Eso no va a alterar la coagulación, para lo cual va a ser necesario que este calcio caiga hasta concentraciones más bajas. Entonces, mucho antes que este calcio plasmático pueda alcanzar estos niveles, se va a representar la muerte secundaria a lo que sería una alteración en lo que es hipocalcemia, ¿no? Entonces, también nos habla de un modelo celular de la coagulación, ¿no? Que tiene que ver con la iniciación, posteriormente con la iniciación, ¿no? Y qué factores se van a ver involucrados. También tenemos los factores tisulares y los factores que hemos mencionado en el anterior cuadrito. Y básicamente, acuérdense de la iniciación, ¿no? Que es un proceso por el cual la coagulación es iniciado, igual que la vía clásica, ¿no? Por la superposición del factor tisular y su interacción con el factor 7 circulante. Acuérdense más que nada de las interacciones entre factores y cofactores que se van a dar en las diferentes etapas, porque eso también es importante, tanto en la amplificación como en la propagación. ¿Ya? Entonces va a haber un equilibrio hemostático, ¿no? Y hablamos ahí de algunos mecanismos antihemostáticos, ¿no? Ya que la tendencia de la sangre a la coagulación va a ser adquirida en vivo mediante algunos mecanismos endógenos antihemostáticos que van a impedir que se formen algunos coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, van a permitir que se disuelva cualquiera que se desarrolle, ¿ya? Y van a existir 3 mecanismos antihemostáticos que van a evitar justamente eso que ya habíamos mencionado. Entonces tenemos lo que son la inhibición de la agregación plaquetaria, inhibición de la coagulación y la fibrinosis. Ajá. Entonces acá explicamos un poco más de cómo van a estar interviniendo estos mecanismos antihemostáticos y cómo van a estar actuando estos inhibidores de la agregación plaquetaria. Acuérdense de la prostaglandina, que actúa a nivel endógeno, y el ácido acetilsalicílico, que actúa a nivel exógeno. Básicamente eso, y acuérdense también de los factores que participan en la inhibición de la coagulación. Ya, eso también es algo muy resaltante. Acuérdense de la vía metabólica de la proteína C, más que nada que se activa por efecto de los factores 10A y la trombina, y que se inactiva por los factores 8A y 5A, ¿no? ¿Por quién se activa y por quién se inactiva? También tenemos el sistema antitrombina heparina, ¿no? Acuérdense de la antitrombina 3, que se va a encontrar en el plasma y en el endotelio y se va a ver inactivada por diferentes factores, como puede ser la trombina. ¿Ya? Básicamente eso. También tenemos algunos anticoagulantes exógenos, como son el quelante de calcio, ¿no? Los derivados de cumarina, y también tenemos a lo que es la heparina. Entonces también hablemos de algunos factores que van a producir lo que es la fibrinólisis, ¿no? En el plasma, por ejemplo, tenemos el factor fibrinógeno principal, que se va a sintetizar a partir de la glucoproteína, ¿ya? También tenemos a lo que es a la estafilocinasa y estreptocinasas, que van a ser activadores exógenos de la plasmina, ¿ya? Acuérdense básicamente de cuáles son las funciones de cada uno de esos. También tenemos el ETPA, cómo va a actuar mediante el DNA recombinante, ¿no? La plasmina y la trombina, y la plasmina, calicreína y el factor 12A, cómo van a estar relacionados, ¿no? Estos tres. También acuérdense de los mecanismos
hemostáticos, ¿no? Y cómo van a estar relacionados con lo que son los inhibidores de fibrinólisis, ¿no? Y acá tenemos a lo que es al inhibidor activador de plasminógeno, a la antiplasmina alfa 2 y al ácido gamma aminocaprónico, ¿ya? Básicamente eso y bueno, eh, más que nada eso. También nos mencionan algunas pruebas para el trastorno de coagulación, ¿no? Como son las pruebas del torniquete, el tiempo de sangrado, la retracción de coágulo, que se va a prolongar hasta lo que es la tromboasteria, ¿no? Ya, y básicamente eso. Entonces, eso sería todo conforme a la sesión 1 a la 6. Y chicos, bueno, cualquier cosa me avisan por privado y bueno, éxitos en su parcial, que les vaya súper bien, de verdad. Repasen todo el banco que les he pasado porque siempre hay una o dos preguntas que se repiten, así que no está de más medio punto, un punto más, así que bueno, sin nada más que decir, espero que les vaya bien y éxitos, chicos.